Welcome to Anglo Radio. Bienvenidos al espacio radial del programa de lenguas extranjeras en inglés. Join us and learn interesting facts about history, idioms and expressions, music, artists, and much more. Escúchenos todos los jueves de 3 a 3:30 de la tarde a través de su emisora Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Tune us in. Anglo Radio. Good afternoon and welcome once again to Anglo Radio. My name is Oscar Acevedo and we feel really happy to have you today with us again. Buenas tardes y bienvenidos a Anglo Radio. Mi nombre es Oscar Acevedo y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros de nuevo en nuestro programa. Como cada semana tenemos aquí a los dos mejores compañeros para compartir esta media hora de espacio de radio. Primero que todo, queremos dar un saludo a Adriana Montañez. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Oscar, bien, extrañándolos mucho. Hace 8 días los extrañé mucho. Sí, hace 8 días estuvimos aquí también extrañándote. Fueron largos 15 días exactamente. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal ustedes? Bien, la verdad. Preparándonos ya para... Expectantes. Aquí con unos pequeños problemas técnicos, pero ya. No, claro que sí. Tuvimos un par de problemas técnicos, pero ya estamos con ustedes en nuestro show Anglo Radio. Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y opinar acerca del tema del día a través de nuestra fanpage Anglo Radio UP o dando clic en el video de nuestra transmisión en Facebook Live y comentando. Estamos aquí pendientes. Alright, so to begin with today's mission, we're gonna have a really interesting topic. Yeah, it's not yet to happen, but it's gonna happen and it's going to be big. So yes, big, really big. So the topic for today and our central topic is the World Cup, the FIFA 2008 World Cup that will be in Russia. So with no other thing to say, let's start. Today in history. It was a regular day to man, but an essential one for mankind. Let's go back in time. Well, these are some of the important events that took place in a day like May the 31st. In 1819, Walt Whitman was born. American poet born in West Hills. Fue un poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Whitman está entre los más influyentes escritores del canon estadounidense y ha sido llamado el padre del verso libre. Correcto. De hecho, algunos lo consideran como el más representativo, el más importante poeta americano. Sí. Norteamericano, perdón. All right. In 1879, the Madison Square Garden opens in New York, named after fourth President James Madison. En 1879 se inaugura en Nueva York el Madison Square Garden. Es uno de los estadios de béisbol más emblemáticos. Tiene como su equipo a los Mets de Nueva York y también creo que hasta donde sé, creo que lo remodelaron o lo hicieron de nuevo, creo. Sí, lo rehicieron para poder albergar mayor capacidad de audiencia, por decirlo así. Poco. Se renombró después o en honor al cuarto presidente de los Estados Unidos, James Madison. Yes, and in 2004, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, the third film based on the books by J.K. Rowling, is released in UK cinemas. Bueno, en 2004, quiere decir 14 años atrás, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, que es la tercera película basada en los libros de J.K. Rowling, fue lanzado. Como saben, Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling. Es la más leída según el libro de los récords Guinness. En ella se describen las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley durante los años que pasan en el colegio Hogwarts, que es Hogwarts de magia y hechicería. Exacto, correcto. Bueno, el argumento de estas películas, de los libros, se centra
en la lucha entre Harry Potter y el malvado Lord Voldemort. Voldemort. Correcto. De hecho, ha sido todo un hito mundial. Sí. Eso ha sido... Aquí dedicada para Profe Mafe, que es mejor dicho. De hecho, sí, ahora que nos ponemos a pensar, estamos preparando algo específico sobre Harry Potter, pero nada, es una sorpresa para todos. Ya. All right. With this, we end with the historical facts that took place in a day like May 31st. So we're gonna continue now with our next section. Idioms, English expressions used in everyday's life. Now the word of the day is ball. All right. And the different yeah. idioms and expressions related to it are be no ball of fire. ¿Qué significa? What That means All right. okay, in English. To lack energy and enthusiasm. The second one is have someone by the balls. Okay. That is a very vulgar slang, and it Really means vulgar. to have a complete control or dominance over one. The image is that of someone grasping one's testicles. Yes. No. To subdue them. That is the thing. Actually, you see that in the movies. Yeah. For example, the guy is against the wall and the other one is like, oh Well, my gosh. Okay, that hurts. I Yeah, think yeah. so. And the third one is be behind the 8 ball. That means to be in trouble, in a weak or losing position. It alludes to the 8 ball in pool, Okay. which in certain games cannot be touched without penalty. In the game of pool, if you hit the 8 ball or the black ball Yes. into one of the holes at the wrong time, you lose the game. If your ball is behind the 8 ball, the risks of doing this are greater. Yes, actually you have to hit the balls in order, like number 1 Yep. first, after number 2. It's like, yeah. All right. So, bueno, lo que nos dice Adriana es que la palabra del día es ball, bola o pelota. A partir de esta existe gran variedad de expresiones. Bueno, sí, ya sé por qué Víctor se está riendo acá. La primera es be no ball of fire, es como no estar encendido, es como estar bajo de ánimo, ¿sí? ¿Por qué? Por el juego de dodgeball, de ponchados. Entonces, de hecho, a veces se les conoce como fireballs. Entonces, sí, la segunda ya viene siendo ok, have someone by the balls. Sí. Bueno, tener a alguien, pues sí, por las que sabemos, como por decirlo así. Ay, Sí, no, dígala, obviamente dígala. por no sé, no. Tiene que ser la Obviamente, completa, puede, si no, no se va. puede. Dejemos la Por diferencia. favor, nos van a censurar. Calma. Exacto, queremos evitar eso ante todo. Alright, la última es be behind the 8 ball. Significa estar en aprietos. Debido a lo que hablábamos, que la bola 8 en el juego de pool es la última que se debe meter dentro de los huecos. Bueno, ¿Sí? respecto a la segunda, la segunda frase, también significa tener el control o dominancia sobre alguien, ¿sí? Claro que y sí. estar detrás de la bola 8, pues significa estar en desventaja respecto a algo. La segunda es la típica de la esposa que tiene control sobre la esposa, más o Ok. menos. Algo así. Ok. Yo no dije nada. Sí, no, dije es, nada. no, sí tienes razón, es tener control sobre algo, sino que pues lo que hablábamos ahorita es una expresión demasiado vulgar, es una jerga demasiado, sí, vulgar por decirlo así. All right. With this, we finish our section about idioms. Now, we're gonna go to a small break, and after that, we'll continue with more and more interesting sections. Before we go, we'll leave you with a really good song from the band of the day that we're gonna introduce it right now. Yeah. It is Queen. Queen. Yeah, I think you have heard the music and you recognize the band right away. Anyway, the name of the song is Bohemian Rhapsody, so I hope you enjoy it. Para todos nuestros oyentes, si desean opinar o hacer algún comentario acerca de alguna de las secciones de nuestro programa, pueden hacerlo a través del hashtag AngloRadioUP o si no, comentando en nuestra transmisión en vivo. Los dejamos con con la canción de nuestra banda del día. Alright, so now we continue with our show here, Anglo Radio. Thank you for staying with us. We just listened to the band of the day, Queen, with one of their exits, Bohemian Rhapsody. I'm sorry, we are still listening to that song. Yeah. Gracias por seguir conectados con nosotros en nuestro programa Anglo Radio. Estamos escuchando en este momento todavía a la banda del día Queen con uno de sus éxitos más reconocidos, Bohemian Rhapsody.
Antes de continuar con nuestra sección principal, queremos saber, ¿alguno de ustedes quiere dar algún saludo a alguno de nuestros oyentes? Claro que sí, un saludo muy especial para quienes nos están escuchando a través de la transmisión Facebook Live. Manuela Villamizar, besos. Adrián González, un saludo. La profe Mafe, no pain, no gain. Yes, she heard about Harry Potter. Sí. Escucha sobre Harry Potter. Bueno, a mí me gustaría saludar a Paola González, a mi novia, que acabo de ver que se conectó aquí. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Oh, qué lindo. Y de la misma forma, Adrián González también. Adrián lo saludo, pero también lo saludo porque mi amigo la cosa. Ok, yo quisiera dar un saludo muy especial pues a mi novia Giselle, que acabo de venir hace un momentico. Alcancé a saludarla un momentico, entonces un saludo muy especial. Wow. All right, so in order to continue with the show, we're gonna switch to the central topic for today. Central topic. Be aware of hot news, social, cultural, and historical facts. And today's topic is... Hello, and welcome to the main section of our show. As we talked at the beginning of the show, we have a really important topic for today. Something that is going to happen within a month. Actually, it's going to be in 3 weeks mostly. Which is the FIFA 18 World Cup that is going to be held in Russia. So, bienvenidos a nuestra sección principal. Lo habíamos mencionado al principio del programa. Tenemos un tema muy interesante, muy especial. Algo que va a pasar dentro de 3 semanas y es... La Copa Mundial de Fútbol. Exactamente, la Copa Mundial de Fútbol 2018 que se llevará a cabo en Rusia. Alright guys, let's start with this. Adriana, tell me. Victor, tell me. What is the World Cup? How is it celebrated? Well, the FIFA World Cup is the most important soccer event which takes place every 4 years. Usually there is a country that takes the responsibility of being the host of the top national teams in the world and their supporters. The last World Cup was celebrated in Brazil, where James Rodriguez scored 6 goals in 5 matches, leading Colombian national team to the quarterfinals of the tournament. It was impressive. The goal against Uruguay. It was a really good goal. Bueno, lo que nos dice Víctor es que la Copa Mundial de la FIFA se lleva a cabo cada 4 años. Un país, de hecho, se turna entre continentes. Cada 4 años es un continente diferente. Y un país de ese continente es el huésped de todos los equipos nacionales que vienen de todo el mundo. La última se llevó a cabo en Brasil y de nuestra parte, del equipo colombiano, James Rodríguez marcó 6 goles en 5 partidos, llevando al equipo colombiano a las cuartos de final. Lo que hablábamos que el gol contra Uruguay fue uno de los mejores goles del mundial. All right, Adriana, how many teams go to the tournament and from where? Well, the final tournament will involve 32 teams, which include 31 teams determined through qualifying competitions and the automatically qualified host team, that is Russia. Of course. Of the 32 teams, 20 will be making back-to-back appearances following the last tournament in 2014, including defending champions Germany, while Iceland and Panama will both be making their first appearances at a FIFA World Cup. Awesome. A total of 64 matches will be played in 12 venues located in 11 cities, and the final will take place on 15 July at the Luxini Stadium in Moscow. All right, thank you very much. Also, it's important to say that from the CONMEBOL. From our continent, South American Association of Soccer. There will be 5 teams that are Argentina, Brazil, Colombia, Peru, and Uruguay. Yes. All right. I didn't know about Panama or Iceland. Okay, interesting. Lo que nos dice Adriana es que juegan 32 equipos, que incluyen 31 equipos que han jugado a través de eliminatorias para poder clasificar, y el equipo que es huésped, que se clasifica automáticamente. De los 32 equipos, hay 20 que vuelven no es la primera vez que vuelven al torneo. Sí. Sin embargo, hay otros como lo que nos mencionaba Adriana, Panamá. Islandia, Panamá. Es la primera vez que viene. No sabía, de hecho, qué interesante. Panamá tiene un técnico colombiano. Ah. El Bolillo Gómez, creo. Mira, eso.
Sí, de hecho sí, ahora que me acuerdo, hace mucho que estoy un poquito despegado del fútbol. Bueno, lo que nos dice Adriana finalmente es que se juegan 64 partidos en 11 ciudades, en 12 estadios. La final tendrá lugar el 15 de julio en el estadio Lushkini en Moscú. Y de la Conmebol, es decir, de la Confederación de Sudamérica, van 5 países que son Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. All right, Victor, next question. Why is it such a big festivity here in Colombia? Well, with regards of this tournament, we can say that this is like an opportunity to join all of us together as a real country, regardless our differences or issues. Also, it is important to remark that soccer is the most famous sport not only in Colombia, but also in the continent. Well, in addition, the world top soccer players come from South America. As we know, Messi, Aguero, James. Neymar, somehow, yeah. I mean, there are a lot of good players who come from South America. Yeah. Bueno, lo que nos dice Víctor es cierto. De hecho, es una de las pocas ocasiones en las que nos unimos como todo un país. Sin importar las diferencias. Sin importar cualquier diferencia, cualquier situación. Además, pues obviamente tenemos una tradición futbolera en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en el continente. Lo que nos decía Víctor es también que muchos de los jugadores de fútbol más famosos en estos momentos son de Sudamérica. Son sudamericanos. Sí. Bueno, pregunta final, y vamos a hacer esta en español. ¿Cómo creen que le irá a la selección en esta ocasión? Bueno, primero las damas o... Bueno, pues como les comentaba, hay ganas, hay potencial, tenemos equipo, y pues yo creo que pues a pesar de todo siempre hemos estado muy orgullosos de nuestro fútbol, de nuestra gente, de nuestra cultura. Entonces yo digo que lo importante es unirnos, hacer una buena representación, lleguemos hasta donde lleguemos. Igual estaremos, bueno, yo personalmente estaré muy agradecida, porque pues llegar hasta allá tampoco es que haya sido fácil. Exacto. Bueno, en mi opinión, yo creo que llegaremos por ahí hasta cuartos o semifinales, y nos va a eliminar Alemania. Sí. Hay una frase muy famosa, no me acuerdo quién fue el que la dijo, pero un futbolista creo, y dice algo así como que en el fútbol siempre alguien gana o pierde, pero siempre gana Alemania. Entonces es complicado. Yo creí que iba a sacar la de ¿cómo se llama? Perder y ganar un poco. Exactamente, yo creí que iba a decir eso. No, tampoco. Claro. Bueno, sí es cierto, hay mucho potencial. Una cosa que quisiera rescatar de lo que decía Adriana, así como para terminar, es lo que nos dice, y colaborando con lo de Víctor, que es algo para unirnos como país. Que más allá es poder aprender a vivir esa misma pasión del fútbol con otras cosas. Sí. Con nuestra vida diaria y con nuestro vivir. All right, guys, thank you for staying with us. Thank you for being with us for this central topic. Thank you for your collaboration and your comments. We're gonna continue with the second song from our band of the day, Queen, and the song that is related to the World Cup actually is "We Are the Champions." I hope you enjoy it. Thank you all for staying with us here in Anglo Radio. We just listened to the song We Are the Champions from the band of the day, Queen. Bueno, Queen se formó en 1971 y en 1973 lanzaron su álbum debut, Queen, y tuvieron su primera gran gira. Bueno, su álbum más importante se llama A Night at the Opera, del cual salió la canción Bohemian Rhapsody, que es una de las canciones más conocidas en la historia del rock, podríamos decir. Sí, correcto. Bueno, mención aparte merece Freddie Mercury, una de las más impresionantes y versátiles voces de la música en todos los tiempos, quien falleció a causa de una bronconeumonía luego de llevar una vida de excesos. Okay. Well, now let's move on to the last section of our show, the quote of the day. Quotations. Voices from the past sending us a message today. Well, the quote of the day is: keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you. Walt Whitman. Bueno, lo que nos quiere decir esta frase es que siempre tenemos que mirar hacia el sol, hacia lo bueno, y no mirar hacia lo malo. Entonces, con lo bueno siempre va a caer como lo malo. Es como, va a quedar detrás. Es como para atrás ni para coger impulso y siempre para adelante. Exactamente. Correcto.
Sin palabras. Perdón, sí, es una traducción un poquito... Sí, speechless. Bueno, tristemente hemos llegado a la final del show. No sé si alguno de ustedes quiera enviar algún saludo antes de terminar. Bueno, un saludo final para Andrés Vanegas de Ingeniería Mecánica. Ok. Víctor, De ¿algún mi saludo? parte, creo que no, ya los envié en la parte. Saludos para Novenito, lo mejorcito. Ok. Saludos para toda la gente de nuestra Facultad de Lenguas Extranjeras, para quienes, de hecho, hemos estado haciendo buena parte de este show. All right, we have arrived to the end of the show. We want to thank you very much for being with us in this radio show, Anglo Radio. We hope that you have a good weekend. Actually, it's a holiday, so Yeah. It's a long weekend. And we will see you again next Thursday in our regular schedule from 3 to 3:30. We have our 2 last emissions coming. We are almost over with the show. It's so sad. I'm really sad. What a Yeah, shame. it's like What a for shame. real. I want to continue here. Yes, that is true. Me too. I would love to. All right. Thank you again. Thanks again for tuning in. Thanks again for listening to us. And we're going to leave you with the last song from our band of the day, Queen. The name of the song Is The Show Must Go On. Yes, sir. The show must go on. Goodbye and have a good day. See you. See you guys. Thank you. Empty spaces, what are we living for?